Te damos la bienvenida a Café, Libro y Algo Más, una tertulia quincenal creada por la Asociación Internacional de Escritores, AIDE, en donde compartiremos contenidos de interés general e inspiradores para la creación literaria. ¡Comenzamos! Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la tertulia Café, Libro y Algo Más. Hoy con un tema muy especial y que toca a muchas personas en el mundo, los sueños de inmigrantes. Nos acompañan hoy Veracruz, Jorge, Oscar y Aleli. Nos envía también por ahí mensajitos por escrito, así que a los que nos están escuchando los invitamos también a que nos escriban a propósito de este tema que es tan interesante. ¿Cómo están, compañeros? Presentes. Muy bien, Muy gracias. bien. Felices y contentos de estar una vez aquí. Gracias. Bueno, y yo creo que podemos ir empezando en nuestra temática hablando un poco del por qué se da este fenómeno de la inmigración en el mundo, que cada vez pues uno ve que el flujo es más alto, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, podemos tener justificaciones tales como el cambio climático, la reunificación familiar, situaciones sociales en el país de origen, la guerra, ¿no? Obviamente también hay inmigración en búsqueda de nuevas oportunidades, nuevos horizontes, simplemente porque se quiere cambiar de país. Y bueno, a pesar de que son diferentes temas, pues también implican un solo camino, ¿no? Que tiene que ver un camino de adaptación, un camino de reorganizar nuevamente la vida. Pero creo que en el por qué debemos encontrar muchas respuestas. Me parece de que tenemos todos un chip, o sea, tenemos en nuestro ADN algo que viene de la edad de piedra. O sea que originalmente los humanos hemos sido cazadores y recolectores. No vivíamos en un solo lugar, sino éramos nómadas. Todo el tiempo andábamos moviéndonos. Y posiblemente eso se mantiene dentro de nuestros genes, cosa de que periódicamente nos da ganas de movernos de alguna manera. Tengo esa idea, ¿no? Porque hay muchos motivos de inmigración que uno no los toma en cuenta. Por ejemplo, ahora con el desarrollo de la tecnología, es muy fácil de que se conozca gente de otros lugares. Yo conozco algunas personas que se han conocido por Internet, se han enamorado por Internet y se han movido a vivir juntos, precisamente por ese encuentro, por ese tipo de encuentro virtual. Entonces, digamos, las causas no interesan. El asunto es de que existe un gran movimiento migratorio todo el tiempo. Y me parece que siempre ha habido ese movimiento migratorio, siempre ha habido gente que se ha movido de un lado a otro por diferentes motivos, pero siempre estamos en movimiento. Sí, bueno, sí estoy de acuerdo. Obviamente, los orígenes de la humanidad éramos humanos, éramos nómadas y efectivamente pues estábamos buscando nuestra supervivencia. Pero pues de todas maneras, situaciones como la guerra, hay gente que sale de alguna manera obligada, que se siente obligada a salir de sus países y no es fácil tener que abandonar la casa, ¿sí? Que es muy diferente, por ejemplo, al caso de las personas que deciden inmigrar porque quieren cambiar de estilo de vida, de lugar de vida, ¿no? Entonces, y pues esto tiene también un poco que ver con esa concientización que está pasando con nosotros a nivel social, eh, que hace que se presenten estos flujos tan importantes de inmigración, porque creo que de las más difíciles es esa inmigración que se da de manera obligada, ¿no? No sé qué piensan ustedes, Verita, Jorge. Sí, pido la palabra. Sí, en la actualidad, si nos ponemos a observar, el mayor índice de inmigración se da por factores económicos y casi siempre es forzado. O sea, sí existe la inmigración cultural, la inmigración por relaciones de amistad o de amor, pero realmente la gente que se decide abandonar donde nació y donde residió, o quizás por mucho tiempo, es el factor económico. Siempre está tratando de buscar mejores panoramas, ya que
la mayoría de los países pues tienen economías peores cada vez. Entonces, cuando hay un punto focal donde la economía permita el desarrollo de estas personas, van a tender a emigrar hacia esos lugares. Yo lo digo desde mi punto de vista personal, ya que yo soy un inmigrante. O sea, yo nací en México y actualmente vivo en Estados Unidos. Y veo a mi alrededor, la mayoría de las personas son gentes que trabajaban en la agricultura en México, que si nos ponemos a ver un campesino en México a lo sumo puede ganar $10 cuando mucho en un día. Y aquí en California, en el lugar donde resido, un agricultor puede llegar a ganar más de $100, ya que el promedio de los sueldos mínimos aquí en California es de 15, $50 por hora. Entonces, si en una jornada de 8 horas, pues multiplica lo que puede ganar casi en semanas o en meses en el estado donde viven en México. Ujú. Pues de hecho estamos aquí mirando una estadística de la Organización Internacional de la Migración. Dice que según la estimación más reciente que se dio en 2020, había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales y eso equivale al 3.6% de la población mundial. O sea, es ya bastante notoria la cantidad, ¿no? Y globalmente este número que se había estimado se aumentó fuertemente como en las últimas décadas, ¿no? Entonces, creo que la parte de la calidad de vida es la que muchas veces o casi siempre nos lleva a cambiar de país, ¿no? Finalmente, si la guerra nos está sacando del país, estamos buscando calidad de vida y estamos buscando, en este caso, supervivencia, ¿no? Y en cierta manera yo también soy emigrante, aunque soy emigrante obligado, es decir, yo no he buscado emigrar, yo no he planificado mi inmigración, sino que ha sucedido simplemente. O sea, de que yo soy refugiado político y el país al que he venido, Suecia, no es un país de migrantes. O sea, oficialmente no se puede emigrar a Suecia, pero Suecia recibe refugiados de diferente tipo. O sea, tenemos refugiados de guerra, principalmente de Irán, Irak, Afganistán, Siria, luego últimamente de Ucrania. Mm, Pero cuando yo llegué, aquí había una gran cantidad, por ejemplo, de chilenos que habían venido durante la dictadura de Pinochet. Es decir, mm, la mayor parte de los latinoamericanos que vivían en Suecia eran refugiados políticos de las dictaduras militares del siglo pasado. Ujú. Yo estoy entre ellos, ¿no? Exacto. Y en Suecia como te digo, no se puede emigrar. Claro, podrías emigrar por esas razones de que si te enamoras de un sueco o una sueca y pueden arreglar papeles y qué sé yo, pero digamos son casos mínimos. Pero Mínimo. emigrar, planificar, venir y decir yo quiero venirme a vivir aquí, mm, sencillamente no funciona. No es un país de emigrantes, no es como Estados Unidos o Canadá, que sí Nada. reciben emigrantes, o Australia también, que Ujú. llama inmigrantes incluso, Nueva ¿no? Zelanda, Entonces, Alemania entonces mismo. es otra la manera de pensar, ¿no? Y como emigrante aquí, el gran problema que debería haber tenido yo y que no lo tuve es el problema cultural. Ajá. Yo no tuve ese problema cultural porque sencillamente mi manera de ser siempre se ha asemejado a lo que son los suecos. O sea que más bien entré como un pez al agua. Estabas en el lugar equivocado, Oscar. No, o sea que nací en el lugar equivocado, tal vez. No, Naciste no, en el no, lugar o sea, equivocado. a lo que me refiero, o sea, mm, por decirte algo, o sea, los suecos son bien liberales en su forma de ser, y yo siempre he querido ser liberal en un país donde eso era mal visto. Entonces, por Ajá. eso era rebelde contra ese tipo de sociedad. Me Tema. hubiera gustado crear
hacer de mi país un país como lo que es Suecia. Ese era Claro. mi meta, ese era mi objetivo político. Qué bonito. Entonces en cierto sentido me siento bien por eso, porque no he tenido el choque cultural. Ujú, Y claro, o sea, en esto, o sea, de que yo tengo choque cultural más bien con los otros emigrantes. O sea, tengo tremendo choque cultural con la gente de origen islámico. ujú, No les entiendo. Están escapando de dictaduras islámicas, de guerras producidas por su religión. ujú. Llegan a un país donde se No les hay permite practicar la religión que quieran, ser libres en lo que quieran, y no, ellos quieren tratar de imponer su religión, de la que están escapando. No les entiendo, la verdad es que no les entiendo. Sí, claro, bueno, ahí viene un tema bien especial, es el tema de las creencias. Yo les cuento por mi lado, mi inmigración fue, como diría yo, por decisión propia. En realidad estábamos buscando nuevos horizontes, nuevas posibilidades de vida. Y en efecto, yo apliqué a un llamado de Canadá para inmigrantes trabajadores permanentes, ¿no? Y lo más curioso del caso, fíjate cómo son las cosas, Oscar, cuando nosotros inmigramos, uno se imagina, o sea, cuando uno inmigra como por el placer de inmigrar, por decirlo de esa manera, uno idealiza mucho el proceso de inmigración. Entonces uno se imagina que va a llegar al paraíso. Y si bien aquí las condiciones de vida son muchísimo mejores y la calidad de vida es mucho mejor, no es tampoco, no es tampoco un regalo que tú recibes, es algo que tú debes realmente asumir y, y generar una adaptación en función de esa nueva sociedad que te recibe, ¿no? Entonces, es el otro tema. Canadá ha sido un país que siempre ha recibido inmigrantes. Obviamente el número el número de personas que viven en Canadá se disminuye. Aquí no tienen hijos, entonces traen inmigrantes que les gusta tener hijos y que adicionalmente, pues obviamente van a soportar toda esta parte laboral y pensional que se viene porque la población, por supuesto, tiene una media muy alta, ¿no? Estamos hablando de una media entre 35 y 40 años las personas que viven aquí, cuando en Latinoamérica estamos hablando fácilmente de 25 años, ¿no? Entonces, no importa el camino por donde uno llegue, el camino que hay que pasar es el mismo. Y Verita, Sí, mira, en el caso de la migración mexicana hacia Estados Unidos se puede decir hasta cierto punto muy fácil, ya que solamente nos divide una frontera de 3.000 kilómetros. Entonces, para el mexicano está como a salto de mata nada más cruzar la frontera, que no significa que sea fácil para las personas que no tienen los documentos legales para hacerlo. Más sin embargo, pues sí es fácil en cuanto a la distancia. Y algo curioso en la migración mexicana es que generalmente emigra solo parte de la familia, a lo mejor algunos solteros, hombres o mujeres, o algún padre de familia, y ellos se dedican a trabajar aquí y mandar dinero a México para compensar los gastos de sus familiares en México. Y en la actualidad, el monto de las remesas, como se le llama a la cantidad de dinero que manda cada inmigrante a México, es la entrada de divisa número uno en México. Actualmente no hay ni el petróleo ni el turismo superan la cantidad de dinero que ingresa a México en dólares por, por, por la remesa. Entonces es algo muy significativo porque en cierta forma es un sostén de la economía de México en la actualidad. claro que sí. Igualmente pasa aquí en Canadá, sobre todo lo que es la temporada del verano, traen principalmente mexicanos, salvadoreños, a trabajar en el campo, ¿no? Las recolectas como la filosofía de ellos es, venimos, trabajamos esta parte del año para llevar el sustento a México.
Entonces, por supuesto, pues aquí hay unos acuerdos que hay de los países del norte que facilitan como ese proceso, ¿no? Yo no sé, Verita, si nos quieres contar un poco de lo que fue tu experiencia. Bueno, sí, gracias. Yo estaba escuchando y en realidad todo eso es muy valedero. En el caso mío, pues fue inseguridad en mi país que me obligó a salir, pero no necesariamente porque supiera que iba a tener una vida mejor. No, nunca lo soñé que iba a tener una vida mejor en cuanto a socialmente ni nada. Fue un retroceso casi a cero porque mi profesión no tenía equivalencia acá hasta que yo no fuera a estudiar a la universidad o algo, mejor dicho, no es fácil. Entonces, en el caso mío, como hablábamos anteriormente, es difícil cuando tú tienes una preparación o un título universitario llegar a un país como Estados Unidos y tu título o lo que tú tienes, tú eras alguien allí y aquí llegas y eres un don nadie. Entonces, esa parte es traumatizante, nunca lo idealicé, mi venida a Estados Unidos nunca la idealicé, yo sabía lo que venía, pero la inseguridad de mi país me llevó a esto, o sea, yo sabía que venía a sufrir inicialmente y no a tener el mismo estatus social que tenía en mi país. Entonces, ahí varía la migración de gente, la persona que incluso para los mexicanos que tienen sus hogares, o sea, financieramente o la parte económica está muy débil en su país, por ejemplo en México, porque yo he tenido mucho contacto con mexicanos cuando vivía en Nueva York y ellos vienen y trabajan vienen y trabajan un tiempo, unos años, como dice Jorge, jóvenes, trabajan jóvenes para conseguir, como decir, un retiro. Entonces, a conseguir un retiro y llegar y retirarse y conseguir una hacienda, como llaman ellos, o no me recuerdo muy bien si es hacienda, o una finca, para así retirarse. Pero entonces llegan jóvenes, hombres solos, en condiciones infrahumanas, viven en los apartamentos, esta gente que cultiva el campo en condiciones infrahumanas, o sea, en un apartamento 10 cuando es un apartamento para 3 personas o 4. Entonces son condiciones a trabajar en los campos, a cortar el prado, a esto para la gente de dinero y es muy sacrificado. O sea, desde ese punto es sacrificado para ellos porque emocionalmente parten con su familia, abandonan sus hijos, abandonan su mujer, emocionalmente es un golpe que lo hacen por dinero, es un trauma grandísimo porque lo hacen por dinero, pero para vivir mejor, nunca para vivir mejor, porque ellos no viven mejor aquí, lo mismo los cubanos. Tú le preguntas a un cubano en este momento, todos estos que salieron se escaparon por el agua y un cubano te contesta, no, pues dígame, yo les he preguntado a varios o sea, que cortan el pasto o trabajan en construcción y me dicen, yo me escapé, uno se escapó en un neumático y me dice, le digo, ¿dónde quisieras estar en este momento? Y dijo, yo, lógicamente en Cuba. Le digo, ¿cómo así? Dijo, sí, a pesar del comunismo y eso, y me dije, sí, porque yo en mi país, yo estaba con mi familia y podía vivir de la pesca, simplemente de la pesca, y vivía con mi familia. Aquí trabajo y trabajo y trabajo y solamente me alcanza es para pagar los servicios, la luz, la electricidad, y entonces, ¿a dónde voy a llegar yo con este trabajo? ¿A dónde llego yo con este trabajo matándome como se matan los americanos acá trabajando? Entonces, el choque emocional para mí del inmigrante es un factor, es muy traumatizante, incluso para mí, que pues con un estatus social diferente, porque tengo pues una profesión diferente a una persona que viene sin educación, abandonar mi familia, mis amistades y todo, y mi cultura, mis raíces, no necesariamente para una mejor vida, no necesariamente para una mejor vida, porque te arrancan a ti de tu cultura, de tus raíces, pero eso sí, aprendes muchísimo.
O sea, es tanto el trauma y es tanto el desprendimiento de tus raíces que aprendes a sobrevivir, aprendes a que realmente todos los lujos que tú tienes los aprendes a apreciar en tu país, aprecias. Entonces son esos choques de esas dos culturas, te educan de una manera forzada, pero a la vez emocionalmente te duelen. O sea, emocionalmente te duelen. Entonces, esa es la realidad del inmigrante, no necesariamente para una mejor vida, porque la gente pobre sufre muchísimo cuando llega acá viviendo metidos entre una habitación, toda una cantidad de gente y Claro que, pues, de hecho, podemos ir tocando ese tema que es tan interesante, que es el de la legalidad y la ilegalidad, ¿no? ilegalidad. Sí, Muy bien. aquel migrante que llega de alguna manera con todos sus papeles listos para trabajar y el que llega sin papeles, ¿no? Ujú. De hecho, pues nosotros nos vinimos con papeles, no contemplábamos qué tan grande iba a ser el desafío y pues de una u otra manera pues tuvimos muchas sorpresas en el camino, ¿cierto? Pero no hay que negarlo, el hecho de estar legales te acelera el camino, te acelera la integración dentro del país, ¿sí? De hecho, pues en el libro, nosotros escribimos un libro con mi esposo, un poco sanando todo lo que fue ese proceso de inmigración y de una u otra manera mostrarle a la gente, pues que no todo es color de rosa, pero que definitivamente sí se consiguen nuevas cosas, sí se aprenden nuevas cosas, se conoce el mundo, porque tiene uno la oportunidad de conocer personas de todas partes del mundo, de Ujú. empieza uno a conocer una situación social que no te cuentan los noticieros, sino que es contada desde la voz misma de las personas. Entonces, digamos que hay cosas que son muy buenas y que efectivamente si uno lo puede hacer legalmente, es mejor hacerlo, pero pues también hay una situación social que está obligando a inmigrar a la gente y que es la gente que está sufriendo, pues digamos, las consecuencias más fuertes, que es toda esta parte de la inmigración ilegal. Yo también cuando vine aquí, vine legal, claro. O sea, de que tenía el asilo político antes de salir de Bolivia. De hecho, no hubiera salido de Bolivia sin tener el asilo político. O sea, de que cuando llegué aquí, me vinieron a recibir en el aeropuerto y me llevaron a un campamento de refugiados. Suena bastante drástico, pero era un pequeño parquecito donde habían cabañas, donde vivían diferentes familias, una gran mayoría familias de mi país, porque era el grueso de los emigrados, de los asilados durante ese tiempo, ¿no? Entonces, habían algunas familias todavía de otros países, pero la mayoría éramos bolivianos y allí supuestamente teníamos que aprender a hablar sueco y teníamos la obligación de pasar clases una cierta cantidad de horas y después de eso estábamos libres de ir a buscar nuestra vida, ¿no? Lo que hicimos, bueno, mi esposa y mi hija, que en ese entonces tenía un año, eh, llegaron un mes después que yo. Entonces, lo que hicimos fue tomar las clases lo más rápido posible y pues, nos vinimos a vivir a Malmö. El, la- Escogimos la ciudad no nosotros, sino realmente lo decidimos en reunión del partido político. Entonces hay que acordarse que yo era militante de un partido político y en ese partido político lo decidimos y lo decidimos porque por los contactos que tenía ese partido político con otra agrupación política uruguaya que tenía su base aquí en Malmö. Bueno, pues vinimos acá. Y yo me vine acá más que nada por la cercanía a Lund, la universidad. Y ya tenía mi meta, o sea, de que estoy acá, voy a ir a la Universidad de Lund. Era dirigente universitario en Bolivia. Bueno, entonces la cosa fue fácil, pero ya en el campamento mismo tuve contacto con compañeros bolivianos que escaparon de Bolivia y llegaron, no sé cómo, a Suecia ilegalmente. O sea, su idea era entrar a Suecia y pedir asilo político. Los refugié en mi casa.
en el Refugiaste a los mismo, refugiados. en el mismo momento. Refugiados, Y refugiándolos. claro, o sea, de que vi ese asunto de eh, lo que dice Claudia, es verdad. Es mucho mejor hacer las cosas de un principio bien. O sea que, mm, bueno, en realidad yo no lo sabía antes, ¿no? Pero cuando yo vine ya tenía el asilo político, pero tratar de pedir asilo de aquí es toda una aventura. De hecho, de las personas que hicieron eso, no les dieron, o sea que fueron expulsadas, volvieron a entrar, trataron de hacer nuevamente, pero no, es un tremendo problema. Proceso. Ahora, claro, saliendo del campamento y empezando la vida, también es otro problema, porque, claro, uno tiene que comenzar a trabajar, tiene que comenzar a trabajar para sostenerse, para pagar el alquiler y todas las cosas. Y no es fácil cuando uno no tiene el idioma, por ejemplo. Claro, a mí me favorecía mucho el que yo tenía el inglés de más antes y aquí en Suecia todos hablan inglés. O sea que me, me ayudaba bastante, pero de todas maneras, o sea, si quieres integrarte a la sociedad sueca, tienes que saber sueco. Y el, y el sueco me costó y me costó y me costó. Pero, esa es la cosa, o sea, de que uno sufre bastante, pasa época de, ¿cómo se diría? Que no tiene nada, o sea, que realmente está pasando penurias, que tiene que asegurarse el cinturón. Sí, Pero, pero después de todo, si uno tiene la meta fija de que tenemos que salir adelante, que tenemos que ir adelante, sale. O sea, mm, estudié, me puse a estudiar, logré un título universitario, logré sacar el doctorado. De repente todo eso me cambió el estado social aquí en Suecia. O sea, Ajá. aquí en Suecia cuando llegué era como decía Veracruz, era un don nadie, o sea, que era un refugiado que Sí. he tenido que trabajar limpiando una carnicería. A mí, fíjense que ahora que yo soy vegano, limpiando, o sea, Qué ironía. y digamos, pero después, o sea, llegué a ser catedrático en una universidad, Sí, o sí. sea, que ha habido un cambio de nivel social Esos son los pero desafíos. eso no se debe a que es, producto de la emigración, sino eso es producto del esfuerzo, de la dedicación, y eso pienso que lo tenemos que tener si emigramos o si no emigramos, o sea, que tenemos que tener una meta adelante y tratar de cumplirla. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Sí. claro que sí, claro que sí. Definitivamente, pues, como tú decías, Verita, la inmigración, pues, implican muchos desafíos e implica una reorganización del proyecto de vida como tal, ¿no? Ujú. Y cuál es la actitud que yo voy a asumir frente a ese proceso de inmigración. Porque uno ve, por ejemplo, procesos, aquí en Canadá pasa igual, aquí hay como cuatro tipos de inmigración. Una es los estudiantes, que ellos vienen, pero tienen como un proceso después para lograr su residencia. Los trabajadores permanentes que entran dentro de un proceso de selección que en este momento es largo y puede que lo reciban, puede que no. Está la solicitud de asilo, como tú lo hiciste, Oscar, que uno solicita la protección del gobierno desde el país de origen. Y está la inmigración irregular, que es la que en este momento de alguna manera está como vigente, ¿no? Y está ingresando la gente y aquí en Canadá no les dicen no, aquí en Canadá los reciben, los organizan y cuando ingresan acá es como si quedaran presos, les quitan los papeles y entran como a un proceso judicial para ver si sí o si no. Se están hablando de tasas de un 30% de inmigrantes que son devueltos a sus países. ¿Qué veo yo en ese estilo de inmigración? Pues que el desafío está primero en la incertidumbre, porque organizar uno la vida sin saber qué va a pasar es difícil, ¿no? Entonces tiene uno que hacer planes como de corto plazo. Lo segundo es el costo en dinero y en tiempo, porque al estar yo viviendo en este país
como inmigrante, como preso, porque es como ilegal, por decirlo de esa manera, pues no tengo acceso a educación, no tengo acceso a lo mínimo, que es el trabajo, la salud, y defiéndete como puedas, no puedes estudiar, no puedes utilizar como los beneficios sociales que existen, ¿no? Ujú. Entonces, y mientras se define un estatus, con el aumento de la cantidad de inmigración irregular, por supuesto, el tiempo de tratamiento se ha aumentado. Entonces, estamos hablando ahorita de promedios de 4 o 5 años que tarda un proceso en definirse si va a ser aceptado o no. Y perfectamente le pueden decir a uno, devuélvase. Entonces, eso es uno. Lo otro, pues digamos, la gente que viene de manera regular, creo que el gran desafío es el lenguaje, ¿no? Y pues de todas maneras, llega uno y efectivamente es un don nadie porque uno está en otro lugar que no le corresponde y que en el que le toca volver a forjar su imagen y volver a forjar su camino, como tú decías, Oscar. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿La de querer salir adelante o la de querer que me atiendan y me solucionen mi problema? ¿Sí? Porque vemos muchos inmigrantes que asumen esa posición. Y no es tan fácil, ¿no? O sea, las soluciones socialmente existen, pero también, digamos, debe ser como en su justa medida, ¿no? No sé, Jorge, tú qué tienes para... Sí, primeramente una observación. Yo considero que el término don nadie, o sea, yo no lo aplicaría nunca porque, o sea, todos tenemos un lugar dentro de la En sociedad, la todos sociedad. tenemos un rol y así seamos la persona con menos preparación académica o simplemente por el hecho de ser y de estar en un lugar, pues ya somos alguien. Entonces, no sé, sí, No, simplemente. eso No, pero nadie le Sí, quiere decir. es dejar de ser lo que fuiste en tu país. Ese es el término nadie. sí, o sea, somos digamos que somos un don diferente. Un No, don no. diferente. No un nadie. Sí, sí, Pongamos a mí me tocó esa experiencia también un color porque, más rosa, Por conocer. un don diferente. No Un color sí, mejor, más rosa. un diamante en bruto por descubrir. Sí, Digamos, sí, 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 yo sí. en mi país ejercía como médico y cuando llegué aquí, pues lo menos que pude encontrar para trabajar fue fue en el área médica. Primeramente trabajé en una parte de la agricultura, me recuerdo se cosechaba un producto que se llama eucalipto, que se utiliza para hacer ornamentos en los arreglos florales. Ah, sí, sí. Y también como yo soy orfebre, sé trabajar el oro y la plata, pues no me fue muy difícil tampoco conseguir trabajo después de eso. Y en la actualidad es parte de lo que me desempeño. Y, Ujú. pero sí, lo que les mencionaba anteriormente, el- muchas de las personas que vienen para acá de forma ilegal siempre, en vista de que cada vez es más difícil regularizar su situación, la mayoría piensa que va a regresar algún día y siempre están con esa idea de que Sí, pronto tendrán que volver. Además que no sé si sea cosa de los mexicanos o de los latinos en general, todo el tiempo están con la nostalgia de las tradiciones, de los ujú, lugares del país. Y el hecho es que ahorita California parece más México que Estados Unidos en muchas partes, porque cada vez somos más mexicanos, más latinos los que estamos aquí sí. y han traído sus tradiciones para acá y prácticamente de extrañarse ya no hay mucho, sino el contacto con la familia, y con los lugares donde nacimos, pero creo que estamos recolonizando Estados Unidos los mexicanos, por lo menos. El territorio que les quitaron lo están Sí, recuperando. ve, mira, Jorge, que, bueno, uno encuentra los dos tipos de inmigrantes, el que quiere volver y el que se quiere quedar. ¿Sí? ujú. Pues, dentro de la inmigración irregular hay mucha gente que viene a quedarse al país. Sí, en mi caso yo soy muy adaptable, o sea, yo ni extraño ni adoro aquí, entonces yo Yo soy un mm, poco sentimental, pero generalmente
yo me muevo en un área de 1 kilómetro, 2 kilómetros y soy feliz aquí. Si me tocara regresar a México, pues lo seré igual. O sea, Claro, no es claro. algo que me preocupe. Sí, no, yo pienso que uno, de todas maneras, cuando coge el ritmo de la vida, devolverse al país es como volver a inmigrar. Sí. Sí, Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero el hecho de los avances en la tecnología, eh, pues prácticamente nos conectan con cualquier parte del mundo. O sea, generalmente ahora aquí se puede tener estamos. sí, un ejemplo es esta reunión. Estamos Esta en Exact- Europa, en América del Norte, realmente. En Exactamente. Pues mira, California, en Maya, en En, Florida y en Canadá cuando nos eh, Mire, yo, encontramos con Claudia, cuando nos y en conocimos Suecia. personalmente, fue como, yo, hola, y nos abrazamos como si realmente ya nos hubiéramos nos conocido conocieron de personalmente. toda la vida. Sí, dos colombianas en Guadalajara, Dos México. colombianas en Guadalajara. Eh, mira, o sea, yo creo que he sido el único que ha tenido la experiencia contraria. O sea, de que sí, yo he regresado a Bolivia con la intención de regresar definitivamente. O sea que, obviamente, o sea, de que yo como refugiado político estaba esperando de que cambie la situación económica para volver, a la situación política, ¿ya? Sin embargo, cambió muy rápido. O sea, cambió justo cuando me habían aceptado entrar a la universidad. Y claro, Ujú, no iba a perder esa oportunidad. Entonces, sí, estudié en la universidad y terminé mis estudios y hice mi doctorado, terminé mi doctorado. Y fue entonces que dije, ahora puedo volver. Y volví, ¿no? Mi esposa y mis hijos dijeron, no, anda tú primero a chequear el ambiente para ver. Bueno, yo fui, tenía un buen trabajo en una universidad privada en Bolivia y fue ahí que me di cuenta, o sea, de que yo ya no soy boliviano, sí, ya no ya no soy. encajas. O sea, de que la Bolivia que yo dejé era otra, ha completamente. cambiado. O sea que yo he cambiado aquí en Suecia, de lo que he llegado, soy otra persona, pero las personas que yo he dejado también han cambiado, el país ha Sí, cambiado, era otro país, o sea, de que, y la verdad es de que no me sentía tan bien. Es verdad, mira, Y el limbo, ¿no? Queda uno como en un limbo inmigratorio, ni es allá. como el primer novio que tú tuviste. Te vas, te dejas, se separan y quieres volver como a revivir esa relación y ya no es lo mismo, ya Sí, cambiaste tú, cambió la otra persona, ya no es lo mismo. sí, es eso. realmente es una idea romántica que es por lo Sí, general falsa. es Y, falsa. no, y fíjense, hay una situación que es también graciosa, de que, por ejemplo, yo podía haber pedido ciudadanía sueca mucho tiempo más antes, pero yo no lo hacía porque, bueno, tenía esa cuestión de que yo era político y que podría alguna vez eh, participar en la política boliviana. Ujú. Y para solicitar la ciudadanía sueca tenía que renunciar a la ciudadanía boliviana. Y es Ah, por eso ya. que yo no la pedía. Y el momento en el que Suecia aceptó que puedan haber La doble doble ciudadanía. ciudadanía, fue el momento en que yo tomé, o sea, que yo tengo la doble ciudadanía, Ujú, ¿no? igual nosotros. Pero cuando volví a Bolivia, me di cuenta, yo ya no soy ciudadano de Bolivia, o sea, sencillamente mm, tengo mucho de boliviano, o sea, tengo mucho de la cultura, de las raíces que tiene, pero ya no soy boliviano. La verdad es esa, o sea, que No, eh, no, desde no ese te momento encajas. siempre decía de que como tenía la doble ciudadanía, me definía como boliviano sueco. Desde ese momento me defino como sueco boliviano, porque Ah, la verdad que me identifico más con Suecia que con Bolivia. Y bueno, hay que pensar, o sea, yo estoy por los 65 años de edad y he vivido 40 años acá, más de 40 años en realidad. La mayoría de Te, tu O vida. te sea, entiendo eh, completamente porque yo también me para siento que sepa. sueco. te identificas con el sueco. Sí, Sí, en el y con caso, y con las suecas también. en el caso mío, la legalidad, pues nosotros teníamos algo que llamaba, ¿te acuerdas, Claudia? Visa múltiple.
Ajá, ajá. O sea, que era válida por 5 años, pero no para quedarte, sino Entrar y para salir. viajar, entrar y salir al país como turista y era por 5 años válida, luego a los 5 años tú la vas a revalidar, pero entonces entré con esa múltiple, pero ya con la idea de que me iba a quedar. Entonces Mm, llega un tiempo de 6 meses, te dejan quedar en otro país y ya a los 6 meses tienes que regresar, si no pierdes la visa. Y la dejé perder. Ya dije, "Ay, ya aquí me quedo", la dejé perder y ya ahí tuve que buscar la legalización por otro medio que fue por matrimonio, que aquí hay, como decía Claudia, aquí hay por matrimonio, te casas con alguien, te pide un empleador, una compañía por contrato de trabajo, viene a ser, y, eh, y por contrato de trabajo y no, pues también con, ¿cómo se dice? Asilo o algo así, pues que ya es una cosa mucho más difícil, pero contrato de trabajo o casándote con alguien, pero no que porque tú calificas como en Canadá por a ver si tus laboralmente puede ser de beneficio al país, no, no, o te casas o te piden una compañía, te solicita, o tus familiares, un ujú. familiar que tengas acá, un papá, una mamá, un hermano, tarda mucho tiempo, esa es la que más tarda tiempo. La primera, pues, la que más rápido sales casándote, la segunda por contrato de trabajo y la tercera por un familiar. En el caso mío, pues escogí la primera, porque era más rápida por la cuestión de que necesitaba pues validar mi título profesional de odontóloga, entonces era lo más rápido que me salía. Entonces lo hice así, eh, estuve de buena suerte porque pues no tuve que convivir con la persona. Mm, Entonces sabíamos, él y yo, que era cuestión pues de papeles nomás, de negocio. mm, Aunque aquí se cometen abusos a veces en ese sentido. Se cometen abusos de que engañan, pero este fue una persona pues conocida y por eso sí, pero cuando tú no conoces a la persona es un riesgo muy grande tratar de conseguir los papeles así. claro, claro. Es, Sí, es eso, ¿no? Cuando uno inmigra ilegalmente, se somete a cosas. Por ejemplo, sí, hay personas que vienen en aviones a Estados Unidos, bajan aquí en la frontera y pasan caminando, ¿ok? sí, Hay otros, por ejemplo, lo que es Haití, Jamaica, vienen de África, bajan hasta Chile y se suben caminando. El primer como gran riesgo que encuentran es ahí en el tampón del Darién en Colombia, en la zona de Panamá, porque eso es la selva y pues obviamente mucha gente que se enferma por ahí, mucha gente que pues pierde la vida desafortunadamente o se lanza por el agua porque ahí no hay otra manera pues como de pasar. Cuesta dinero porque hay intermediarios que te dicen te paso, pero no siempre son fiables. Y el otro gran punto es México, ¿no? En México. México, cuando los reciben, pues allí prácticamente se deshacen de todos sus bienes y continúa como su travesía hacia el norte. Ya cuando llegan a Estados Unidos, pues hacen el paso que tú dices, Jorge, justamente, de pasar el espacio y pues entrar ilegalmente y después continúan hasta Canadá. Hay muchos que se quedan en Estados Unidos, pero Y hay otros quienes, siguen. por supuesto, riesgos de violaciones, pérdida del dinero, pérdida de vidas. O sea, digamos, la ilegalidad lo que hace es que se genera un impacto social grande en el sentido de las pérdidas, ¿no? Y pues no es solamente los adultos, estamos hablando que son familias que inmigran con sus hijos, con sus bebés, embarazados, bueno, en fin. ¿Mm? Entonces, es problemático, es de poner atención a este tema de la ilegalidad y pues también de que la gente sea consciente de a qué es lo que se somete, porque ilegal o no ilegal, el monto de dinero que tienes que invertir es alto. ¿Mm? Hay una situación, o sea, de que no sé si han visto eso en Canadá o en los Estados Unidos, pero aquí en Suecia, durante un tiempo mi hija trabajó con eso. Han llegado cualquier cantidad de niños emigrantes, o sea, niños menores de edad, o sea, niños Solitos. de entre 12 años, entre 12 y 18 años, o sea, niños adolescentes, que, sobre todo que escapaban de la guerra, o sea, en muchos casos sus familias
dieron todos sus ahorros para salvarlos a sus hijos solamente, o sea, que ellos se salven, nosotros ya no importa. Y llegaron así, niños solos. Y eso es solos. un terrible problema realmente, ¿no? Claro, claro. Además de ser el problema de, ¿cómo se dice? Mm, eh, de tipo psicológico. O sea, esos chicos tienen muy poca posibilidad de surgir porque han sido arrebatados o sea, que no tienen familia. No tienen familia. Mm. Entiendo. Bueno, aquí quedaron, perdón que te interrumpa, Oscar, aquí quedaron los que cuando el gobierno anterior separó de los padres, quedaron esos niños abandonados en la frontera, solos, y nunca pudieron encontrar más a sus padres. La mayoría no pudieron encontrar a sus padres en México. Perdieron contacto, los niños quedaron solos, esos niños quedaron abandonados. Y entonces tienen quién los adopta o a qué casas van a llegar por una parte y por otra parte expuestos a la trata de humanos, a la prostitución. Entonces, eso es un problema muy delicado, la migración, los adolescentes migrando solos. No, yo te digo que he visto casos que eran realmente escalofriantes, o sea, que había un grupo de niños, tenían entre 12 y 15 años, Wow, que han viajado colgados de las ruedas de un camión, debajo de un camión, agarrados. wow. O sea que gente que escapaba de la guerra de Siria. O sea que ha habido casos realmente Sí, terribles. O sea, Terrible, mm, sí, dramáticos, sí. 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 Entonces, ¿cómo vamos Creo que ya podemos ir cerrando pues esta charla, que realmente es muy interesante, que salen muchos elementos, o sea, está en nuestro sentir humano la inmigración, porque nosotros éramos nómadas, ¿cierto? También está la problemática social, también está la curiosidad de conocer el mundo finalmente. Hay muchas personas que inmigran por esto. Y pues están las maneras de inmigrar, ¿no? De manera legal, de manera ilegal. Y pues independientemente de cuál sea la forma en que se inmigre, son muchos los desafíos que toca enfrentar. Entonces, pues a mí me gustaría que hiciéramos una ronda y diéramos como cada uno nuestra conclusión al respecto, ¿no? Perfecto, si gustan, concluyo con mi idea. La emigración tiene dos caras. Una bonita que es la emigración voluntaria, donde emigras por placer, porque tienes las condiciones para hacerlo, y la emigración forzada, que tiene una cara muy horrible, que muchas veces puede ser hasta fatal, pero tenemos que aprender a convivir con ellos y es algo que no va a parar porque, como lo dijimos anteriormente, es algo intrínseco dentro del hombre, siempre buscar mejores perspectivas para el futuro. Y pues con eso cierro. Uh-huh. Oscar. Eh, en realidad, más o menos pienso lo mismo que Jorge. O sea que pienso de que si uno quiere emigrar, o sea, de manera voluntaria, incluso si es que no tiene recursos y está pensando precisamente para mejorar su situación económica o una cosa, pienso de que sí debe animarse, o sea, de que no es, eh, no es una cuestión imposible de hacer, se la ha hecho y si uno tiene digamos, el deseo, bueno, cúmplalo, o sea, si quieres emigrar, emigra, o sea, no te vas a arrepentir. Bueno, si te arrepientes ya será tarde, pero siempre hay que mirar la vida hacia adelante, no mirar hacia atrás, no tener miedo. O sea, pienso de que entre los emigrantes he visto eso, que se tiene ese cariño a las culturas, a las tradiciones de nuestros abuelos, de nuestros en realidad no, eso no es tan importante, o sea, eso va cambiando con el tiempo, o sea que estamos creando nuevas tradiciones, nuevas Ujú. formas de ser.
el mundo se ha globalizado, o sea que estamos llegando a una cultura universal. Tenemos que mirar en ese aspecto, o sea que si quieren emigrar, emigren, ¿no? Pero viene el otro asunto, ¿no? Que muchas veces uno no tiene, a uno no le preguntan, eso me pasó a mí, y lamentablemente pasa a mucha gente, ¿no? Y eso se debe a cuestiones como guerras, pero también a regímenes totalitarios, a maleantes que toma el gobierno en ciertos lugares que se dedican a perseguir a la gente y la gente tiene que escapar. O sea. Por eso, digamos, yo tengo mucha solidaridad con cubanos o con venezolanos que la están pasando mal, ¿no? Y pienso de que si es que está en nuestras manos ayudar a los emigrantes, ayudémoslos, o sea que nos puede pasar, como nos ha pasado a algunos, ¿no? Exactamente, sí, señor. Así es, Verita. Bueno, yo cerraste, Oscar, y casi eso era lo que yo iba a decir con lo que tú cerraste. Primero que todo, pues vale la pena porque maduras a la fuerza, pero esa madurez es una madurez que vale la pena adquirirla. Conoces gente, estás en un mundo cosmopolita, fuera de tu país, que por muy grande que sea tu país y tu ciudad, aquí tienes más oportunidades de conocer el mundo, la gente, de viajar más fácil, de conocer las diferentes culturas, vale la pena. Y de fortalecerte fortalecer tu personalidad, porque allí es donde vas a mostrar el empuje que tengas tú para salir adelante, o sea, el deseo de salir adelante y el deseo de ser alguien más. ¿Por qué? Porque tienes esa presión constante de que quieres ser ese alguien, de que quieres ser quieres realizar tu sueño. Entonces es importante y vale la pena. Y por último también confirmar lo que dice Oscar, que debemos de tener empatía con esta gente. O sea, los que vienen detrás, aún yo llevo ya 34 años acá, más de lo que viví en Colombia, y veo mucha gente que viene detrás de mí perdida. Y entonces mi trabajo o lo que yo he hecho cuando veo gente así es ayudarlo. Mira, así tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no pierdas tiempo con esto, que no, que es que yo quiero validar mi título y es, digo, ¿estás seguro de que quieres validarlo? Esto es mira, lo que yo pasé, espero que te sirva de experiencia y si quieres arriesgarte, arriesgate, pero no va a ser fácil. Entonces, nuestra obligación como inmigrantes que ya estamos radicados en otro país, la mayor parte de nuestras vidas ya es realmente orientar a estas personas que se arriesgaron como nosotros. Ya están aquí, Sí. ya tenemos que tener empatía con ellos Perdón, perdón, Vera. Otra anotación que quiero hacer es, no siempre se emigra a un lugar mejor. O sea, también hay personas que emigran de un país próspero a un país con más carencias. Ese es otro aspecto que no habíamos contemplado. Sí. Claro que sí. Bueno, pues pienso que la reflexión la podemos cerrar justamente con esa bonita palabra, la empatía, que no es solamente tenerla, sino promoverla, que cada quien tiene un destino y que si en su destino la inmigración hizo parte de, pues hay que aceptarlo y hay que desarrollar o crear ese proyecto de vida para enfocarse y lograr grandes cosas. En realidad es esa misión de vida, porque independientemente si yo estoy en un país desarrollado o en un país que está en vía de desarrollo, eh, con mis manos, con mi pensamiento y con mi buena disposición, siempre voy a tener algo que aportar. Y en términos de inmigrantes sabemos y entendemos qué es inmigrar, qué es ser inmigrante y qué se siente en el tener que enfrentar todos estos desafíos. Así que darse la mano es la mejor respuesta a todo este proceso, ¿no? Y pues Y nos bueno, enriquece como escritores también.
Todo este Exactamente, y bueno, de ahí salen muchísimas historias, efectivamente. Salen muchas historias y ya la madurez que adquirimos, ya eso es fundamental para nosotros como escritores. Exactamente. Entonces, pues yo creo que ya cerramos el tema con la reflexión de ser empáticos y promover la empatía en el entorno de inmigración. Y pues ya invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en nuestra próxima sesión, que es una sesión muy interesante, viene alrededor del medio ambiente, vamos a hacer el especial del Día de la Tierra. Así que los esperamos conectados y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, AIDE, Asociación Internacional de Escritores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, dentro de 2 semanas. Gracias. Así concluimos otro episodio más de Café, Libro y algo más. Te esperamos en 15 días para abordar otro tema cautivante. ¡Hasta la próxima!